La bienvenida desde este lugar, desde este rincón del norte, y deseamos que la bendición sea también con todos ustedes. Voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, y vamos a leer los versículos 37 al 39. Repito, capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, y voy a leer los versos 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Padre, al abrir las Escrituras y leerlas con solemnidad, te imploramos ahora que al exponerla nos ayudes y nos permitas que a través del ministerio de tu Espíritu Santo la ministres a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acá nosotros estamos en este pasaje bíblico frente a lo que se da en llamar un símil. Símil. Un poquito diferente a lo que hemos estado viendo en las semanas anteriores. Es decir, estábamos analizando zoomorfismos. Y dijimos que zoomorfismos son los recursos literarios que describen algo con cualidades de animales. Vimos en el libro de Apocalipsis cómo se describe a Jesucristo, al Cristo glorificado, como el león de la tribu de Judá y también como el cordero de Dios que fue inmolado. Y si ustedes prestaron atención a esos mensajes, los dos últimos, no dice como un león o como un cordero, sino que Jesucristo es el león y el cordero, nos dicen las Escrituras. En este caso, sin embargo, noten ustedes otra vez ahí en ese versículo 37 que dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como, atención con eso, como la gallina junta a sus polluelos? A eso se le llama entonces un símil. Es decir, se trata de otro recurso literario de la inspiración, o recurso retórico también, si lo quieren llamar de esa manera, con el cual se comparan mediante términos, cosas, y comparar la calidad o cualidad de estas cosas que se comparan. Así que los símiles entonces son recursos literarios que encontramos en la inspiración para ilustrar la idea del autor o del orador, en este caso es Jesucristo el que está hablando. ¿Por qué digo esto? Y lo enfatizo, Lo enfatizo porque, no dice que Cristo es como una gallina. Cuidado, No dice es como una gallina, sino que procuró juntar al pueblo como la gallina hace con sus polluelos. ¿Entienden la idea? Es muy importante que agarren esto porque si no vamos a hacer un lío con la interpretación de lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Repito, hay una diferencia entre lo que es un zoomorfismo con
un símil. Así que, en este caso, en este pasaje bíblico, ya tenemos que dejar el concepto de zoomorfismos. Cristo es el león, eso es un zoomorfismo. Cristo es el Cordero de Dios, eso es otro zoomorfismo. Pero en este caso es una comparación y no debemos confundir los conceptos. Y por el otro lado, esta comparación que hace Jesús acá nos deja lecciones muy hermosas para que nosotros podamos reflexionar en las cualidades de nuestro bendito Dios que asumió forma humana en el Hijo nuestro Señor Jesucristo. Dejemos esa definición de lado, pienso que ya más o menos eso queda esclarecido. Nos queda claro qué es un zoomorfismo, lo que es un símil. Acá, insisto, estamos frente a un símil, una comparación. Contextualmente estamos en el capítulo 23, este es un tremendo capítulo del Evangelio y todas las Escrituras, y estamos frente a un discurso impresionante de Jesucristo. Es un discurso de alta severidad y álgido, algo bastante urticante que pronuncia Jesús a toda la gente. Y en este caso se trata de una tremenda denuncia a los líderes de la nación, los que eran la casta política, religiosa, los fariseos y los escribas, que realmente estaban haciendo un trabajo pobrísimo en la sociedad de Israel en aquellos tiempos. Así que Jesús va a dirigir todo este discurso primeramente a ese sector, a esa élite religiosa, a ese personal que de alguna manera se habían marginado, se habían metido en una especie de burbuja que los separaba del resto de la sociedad. Y este cuadro, Mateo, organizando su evangelio, lo presenta Jesús empezando desde el versículo 1 al 4, donde nos da el trasfondo de lo que está pasando acá. Si ustedes se van al versículo 1, dice: entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos, y entonces dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. De entrada, lo que va a hacer Jesús acá es poner el concepto de fundamento. Y esta gente estaba fundamentando sus vidas en las enseñanzas de Moisés. Ahora, el problema es que había un mal manejo de las enseñanzas de Moisés por parte de los líderes religiosos. Así que tenemos el fundamento en las enseñanzas de Moisés, que era lo correcto, y por lo tanto Jesús les dice a ellos, en ese versículo, que les inculca respetar esas enseñanzas, a guardarlas, a tenerlas presentes. Sin embargo, plantea una advertencia, y lo que les va a decir es: miren, ustedes sigan las enseñanzas de Moisés, pero cuidado con lo que hacen los que les enseñan esas cosas. Esto es una cosa muy rara, ¿eh? Acá tenemos un personal religioso que enseñaba las cosas que Moisés había dejado, pero lamentablemente estas personas que impartían la cátedra no estaban viviendo lo que Moisés había enseñado para el pueblo. Así que les está diciendo: no hagan lo que los religiosos o la casta religiosa hace con relación a estas cosas. Atención con esto. Pongan mucha atención, porque hagan lo que enseñó Moisés, pero no hagan los que enseñan a Moisés. ¿No les parece raro ese asunto? Es patético esto, ¿eh? Son dos cosas diferentes, ¿eh? Acá tenemos delante nuestro ese dicho que dice: el que predica, pero no practica. Este es uno de los problemas que encaramos hoy en la iglesia contemporánea, ¿saben? Esto no es un asunto que pasaba en los días de Jesús, no más. Hay un ejército de personas que predican la Biblia. Domingo a domingo se suben los maestros de escuela dominical en muchas congregaciones y asumen la autoridad de enseñar la palabra de Dios. Nos dan consejos, nos exhortan, nos dan orientación. Inclusive, como hacían los fariseos y los escribas, se estima que pertenecen a un segmento del pueblo cristiano que está lejos por encima del resto del común del pueblo cristiano.
Ellos se sientan y nos dan cátedra, se sienten los teólogos de la iglesia. Pero resulta que después de enseñar, no practican lo que le enseñan al pueblo. Yo he escuchado a muchos predicadores y pastores, en fin, de congregaciones enormes que predican la austeridad y que traten de privarse de muchas cosas para poder ofrendar a Dios. Esto lo he denunciado y lo voy a seguir denunciando hasta que se me acabe el aliento. Le dicen a la gente que tienen que tratar de mirar cómo manejan sus finanzas para poder dar más al Señor. ¿Le resulta familiar esto? Pero resulta que esas personas no largan un centavo y viven en la opulencia. Comercian con la religión. En el ámbito de la política pasa exactamente lo mismo. No nos debe extrañar, especialmente en nuestro continente, aunque esto es en todo el mundo y en toda la historia. En nuestro continente los políticos se sientan en sus lugares de privilegio, le piden a la gente que se priven para poder ayudar a las crisis sociales y económicas por las que están pasando nuestras naciones. La gente a veces pasa miserias. En todo este proceso de la enfermedad que estuvimos de veda todo un año, le pidieron al pueblo que se esfuerce. La gente no trabajó, no pudo trabajar porque está todo cerrado y sin embargo siguieron cobrando los impuestos. O sea que la gente sin producir vino la carga fiscal y pidieron a la gente que se rebajen los sueldos, que hagan los sacrificios, pero ni un solo político se bajó el sueldo. En algunos lugares se lo aumentaron. Eso es lo que hacían los escribas y fariseos. Ellos gobernaban la nación y comerciaban con la fe y la religiosidad de la gente. La gente se privaba, pero ellos vivían en holganza. Y Dios estaba tomando nota de esto. Esto no es un asunto nuevo, les repito, esto está con nosotros desde los albores de la humanidad. Gente que predica, pero no practica lo que predica. Es muy fácil decirle a la gente, ustedes hagan, pero mantenerse uno al margen de todas esas cosas. Ahora, la pregunta acá es, ¿por qué Jesús le dice esto a la gente? Y la respuesta es, o está dada en el versículo 4, cuando dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, y ahí está la denuncia, no las mueven ni con un dedo. Ahora, miren ustedes el grado de la exageración. La ponen sobre el cuerpo de las personas, los hombros, todo el cuerpo y las piernas sostienen la carga, pero esa carga no hace ni el más mínimo esfuerzo, ni siquiera con un dedo están dispuestos a mover esa carga. Por eso está esta exageración, ¿no es cierto?, del peso de la carga sobre un cuerpo que sostiene y luego el esfuerzo de esta gente que no estaban dispuestos a hacer el más mínimo sacrificio por implementar esas cargas que ponían sobre los demás. Entonces acá lo que tenemos es que en lugar de inculcar como corresponde al pueblo la ley de Moisés, ojo que no es la ley que Moisés inventó, Moisés fue un intermediario, un mediador, un instrumento de Dios para darles los mandamientos. Entonces esta gente, los religiosos, lo que hacían era agregarle un número de conceptos y prescripciones y enseñanzas que no tenían absolutamente nada que ver con lo que enseñaba Moisés por inspiración divina. Por supuesto, Dios fue el que le dio las tablas de la ley y luego todo lo que enseñó Moisés para transmitir al pueblo. Hay mucha gente hoy que dice que no se debe comer carne en los días de Semana Santa. Hay gente que dice que no, las mujeres no deben vestir pantalones. Hay gente que dice que no deben usar anillos o pendientes. Hay gente que dice que no hay que utilizar ropas de color. Hay otros que promueven que no hay que mirar televisión. O no se debe escuchar ningún tipo de música que no sea cristiana. Y puedo seguir una larga lista de mandamientos y ordenanzas que se imponen sobre la gente, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que enseñan las Sagradas Escrituras.
¿Usted piensa por ventura que porque deje de comer carne de res en ciertas fechas del año a usted lo hace más consagrado a Dios, cuando el resto del año vivimos en pecado y en mugre, alejados de Dios? ¿Piensa usted que por hacer una dieta estricta que no está mandada por las Escrituras, eso lo hace usted más acepto delante de Dios? Los fariseos y escribas habían metido esos conceptos dentro de la comunidad de Israel. Estaban metiendo un montón de cargas que nada tenía que ver con lo que había dejado Moisés. Y el pueblo no la podía llevar. Ellos se consideraban que estaban exentos de ese tipo de obligaciones. O sea que estos señores, en lugar de aliviar las cargas que llevaba el pueblo, la del pecado y el compromiso que tienen con Dios, que ya era bastante pesado, en lugar de aliviarlas, lo que hacían era aumentar ese peso. Es decir, lo que Dios no ponía sobre los hombros de la nación, ellos sí, entonces, en una forma arbitraria, daban el paso adelante y la descargaban sobre estas personas. Jesucristo aclara que sí hay beneficio en guardar las Escrituras, las enseñanzas de Moisés, la ley que les había prescrito, pero no en copiar la conducta de los líderes religiosos de la nación. Los líderes religiosos lo que proponían eran: las enseñanzas son para ustedes, pero no para nosotros. Nosotros de alguna manera somos una casta especial a las cuales no se aplican estas cosas. Ustedes son los malditos, ustedes son los que están en problemas. El resto del capítulo es algo impresionante. Después léalo bien todo en casa. Pero lo que hace Jesucristo es lanzar una serie de tremendas denuncias contra estas personas. Es impresionante. Y ustedes van a notar un común denominador. Les dice, por ejemplo, a través de todos esos versículos, repito, después en casa léanlo tranquilos, pero entonces les va a decir o los va a describir como escribas y fariseos hipócritas. Les va a decir, es decir, hipócritas quiere decir falsos simuladores. Les llama guías ciegos. Les llama insensatos y ciegos. Es decir, gente que carece de prudencia, personas inmaduras en cuanto a las cosas de Dios, irreflexivas, no se ponen a pensar. Les llama necios y ciegos. Personas que el necio quiere decir uno que se aferra incólume en sus errores, en sus fallas, demostrando poca inteligencia, un porfiado, decimos en mi tierra, un fanfarrón. Eso es lo que significa ese concepto. Y luego termina diciendo, la verdad que es tremendo, serpientes, generación de víboras. Ahora, ¿qué me cuentan ustedes? Hoy se para alguien en medio de la ciudad a decir todas estas cosas del resto de la sociedad y por ahí lo meten preso. Alguien se levanta y le hace un juicio. Es políticamente incorrecto hablar en esos términos. Y sin embargo Jesús describe a la casta religiosa en esos términos. Miren, ¿saben una cosa? Hoy la iglesia sigue estando llena de fariseos y escribas. Les dice hipócritas, insensatos, necios y serpientes. Tremendas denuncias. Lo curioso es que estas personas que reciben las denuncias del Señor, del Dios encarnado, cuando se ven al espejo ven todo lo contrario a lo que describe Jesús. Los escribas y fariseos se veían como gente sincera. Se creían que ellos eran los guías de los ciegos, que justamente agarrando las enseñanzas de Moisés podían abrir los ojos de la gente y guiarlos en el camino o el sendero correcto, la voluntad de Dios. Estimaban que ellos eran personas sensatas, con quienes se podía racionar, prudentes, personas que en una casta o una generación de iluminados. La tierra era bendecida con la presencia de un fariseo y un escriba. Y gracias a la inteligencia y el conocimiento y madurez de estos hombres, eran los guías de los ciegos, de los miserables, para llevarlos al conocimiento de Dios. O sea que miren qué interesante las antípodas que hay entre las dos ideas. Jesús los describe de esta manera. Los fariseos y los escribas tenían un concepto completamente opuesto al de Jesucristo en cuanto a ellos mismos.
Ahora, lo que Jesús hace en este discurso al final, en los versos 37 al 39, miren qué interesante, Jesús mueve a la audiencia. Primero se dirige a estos escribas y fariseos y les dice, a ustedes les voy a hablar. Pero de repente se mueve de esos escribas y fariseos y nos habla a la audiencia. Y por extensión la revelación nos habla a todos nosotros hoy. Y lo que va a hacer es de movernos del fracaso espiritual de los escribas y fariseos hacia la hostilidad general de la sociedad hacia la persona y la obra del Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Y la consecuencia de esto es juicio, que es lo que describe Jesús en esos 3 versos finales. Así que entonces el problema no está en la casta religiosa. Parte del problema son ellos, pero el problema está incrustado en toda la sociedad. Muchas veces yo he escuchado y he leído también de personas en la sociedad hoy, especialmente los ingenieros sociales o los arquitectos del pensamiento actual, que hacen responsable a la religión y especialmente los líderes religiosos de todos los males que afectan al mundo. El día que erradiquemos la religión y la espiritualidad, entonces vamos a vivir en paz. Y resulta que cuando las personas hacen esta denuncia, están demostrando la negrura que hay en su corazón. El problema no es la religión. El problema no es el cristianismo, no son las escrituras. El problema somos todos nosotros. Es la sociedad humana el problema. Pero al igual que los escribas y fariseos, nos miramos al espejo y lo que miramos es esa imagen narcisista de nosotros mismos. Y no queremos entender cómo Dios nos describe a nosotros, que somos personas fracasadas, perdidas, hundidas en el pecado y por supuesto sentenciadas eternamente a sufrir las consecuencias de dicho delito natural. Jesús acá hace una exclamación severa, por eso es que ustedes ven allí que dice Jerusalén, Jerusalén, y en nuestra traducción se pone en signos de exclamación, porque precisamente la repetición de ese concepto habla justamente del clamor de Jesús. Es una exclamación a gritos, y lo que está haciendo es abriendo su corazón y mostrando su indignación, su tristeza. Es un alma agitada, un alma agobiada. Lo que hace es exclamar con vehemencia la situación crítica en la que se encuentra la nación. Hay 3 cosas en esos 3 versículos que puntualiza ciertas cosas en el pueblo. En primer lugar tenemos en el verso 37 una exclamada denuncia. Es un grito de dolor, de angustia en el alma. De ahí el carácter enfático en la repetición. Jesús dice, ¿cuántas veces quise? Llama a la gente a reflexionar, ¿cuántas veces? A veces nosotros los padres cuando criamos a nuestros hijos en casa, las mías ya las crié hace rato, ya están casadas y qué sé yo, ya listo, ¿no? Ahora les toca a ellos, a ellas, a mis 3 hijas. ¿Cuántas veces les hemos dicho a nuestros hijos, no hagas eso? ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? ¿O no? ¿Cuántas veces madres, padres hemos tenido que decirle a nuestros hijos, te lo dije 20 veces, te lo tengo que decir 21, te va a caer la chancleta? Te va a caer. ¿Cuántas veces? Y si le cae, el chico o la nena llorando, y le decimos, ¿cuántas veces te dije que te iba a caer la chancleta? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque queremos hacerle entender las cosas, usamos la vehemencia para ver si le penetra en ese casco de acero que tiene ahí, hasta que al fin entienden las cosas. Jesús está diciendo, ¿cuántas veces yo quise hacer esto? Lo que expresa Jesús es la apatía de la gente, la dureza de corazón. Claro, acá habla de la cantidad de veces que Jesús en Jerusalén le habló a estas personas. Los evangelios sinópticos no hablan de visitas continuas de Jesús. El que trata de esto es el evangelista San Juan.
los otros primeros 3 evangelios, ustedes después en casa si van y estudian esto, van a encontrar que no se habla de varias visitas a Jerusalén. No fue el propósito de los evangelistas hablar de eso, pero a Juan no se le escapó el detalle y nos habla de varias visitas. Y en todas ellas Jesús les estuvo hablando de la problemática social y espiritual de la gente. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos sermones escuchó usted de mi parte en este púlpito en 25 años? Y antes de que yo asuma el pastorado, hubo otro pastor, colombiano, por cierto, paisano de los hermanos que nos visitan. Un gran hombre. ¿Cuántas veces escuchamos? ¿Y usted cree que son los hombres los que le hablan? Cada vez que abrimos las Escrituras, Dios es el que nos está hablando. ¿Cuántas veces, nos ha hablado el Señor? Y todavía a veces seguimos endurecidos, no entendemos. Jesús acá hace una larguísima denuncia contra los líderes religiosos, pero ahora hace esa denuncia social del crimen cómplice del resto de la gente con estas personas que manejaban la religiosidad de la nación. No es asunto de que, bueno, los religiosos son los que están haciendo lío, nosotros nos lavamos las manos y no tenemos nada que ver. Jesús los para y dice, sí, es cierto, esta gente ya, gran parte del discurso está dedicado a la hipocresía, a la necedad, la insensatez. La virulencia de estos líderes religiosos. Pero ahora dice, ustedes no se me escapan, ustedes también. Les he hablado hasta el cansancio y ustedes no responden. La gente es acusada de complicidad porque muchas veces aplaudían la actitud hostil de los líderes religiosos contra los hombres enviados por Dios a predicarles. Y tal es así que se va a volver a repetir cuando en el juicio político y religioso de Jesús terminan en una forma bochornosa condenando a ese hombre, siendo justo, a una muerte terrible. Y no porque perseguían la justicia, sino simplemente porque les hastiaba a Jesucristo y se lo sacaron de encima. Y la gente, esta gente que está escuchando a Jesús y que aplaudían sus mensajes y veían sus milagros, luego decían, crucifícale. Sácalo de encima, apártalo de nosotros. La palabra Jerusalén significa ciudad de paz. 2 veces la repite. Y sin embargo, esa ciudad de paz se convirtió en una sociedad de hostilidad que perseguía a los siervos de Dios que predicaban la palabra del Señor al pueblo. Número 1, una exclamada denuncia. Número 2, verso 37, 38, una exclamada advertencia. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. La casa se refiere al lugar donde Israel se sentía seguro, la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios. Allí se sentían protegidos. Y especialmente se refiere al templo de Dios que estaba dentro de la ciudad. En el capítulo 4, verso 2, cuando se habla acerca de lo porvenir y dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La ironía de todo este cuadro es que cuando vamos un poquito más atrás, en el capítulo 21, los versos 13, ¿se acuerdan ustedes la imagen de Jesús entrando en el templo y al ver el desastre que habían hecho con el culto, dice que lo tuvo que purificar? Tuvo que limpiar el mercadeo que se hizo con las cosas de Dios. El Señor va a citar a Isaías y va a decir que mi casa, es decir, la casa de Dios, el pueblo y los religiosos la convirtieron en una cueva de delincuentes, de ladrones, estafadores. Hoy la iglesia está llena de delincuentes y han convertido a la iglesia de Cristo en una cueva de ladrones y sinvergüenzas. Jesús dijo, esa es la casa de Dios, mi casa, citando a Isaías. Pero ahora se dio cuenta que no dice que es la casa de Dios, sino vuestra casa. Estos hombres se apropiaron de lo que es de Dios. Estaban robando y estafando en ese lugar santo. Y Dios lo abandona, los deja a la merced de su propio destino.
Y noten ustedes qué interesante, porque cuando dice la abandona quiere decir que Dios va a apartar su gracia, su presencia en ese lugar, de la misma manera que lo va a hacer Jesucristo en un momento nomás. En el capítulo 24, verso 1 dice, cuando Jesús salió del templo y nunca más volvió a ese templo. Esa es la última vez que vemos a Jesús en ese lugar. La casa, hermano querido, es justamente para ser habitada. Y sin embargo esta casa es desalojada. Dios se mueve y lo que deja es gente que se adueñaron de ese lugar, que pertenece por derecho propio a Dios. Hoy hablamos que la iglesia es de Jesucristo y que la compró por precio y sin embargo nosotros le hemos asaltado los intereses de Cristo y nos hemos hecho dueños de la iglesia. Es mi iglesia, no es más la iglesia de Cristo. Si realmente fuese la iglesia de Cristo, viviríamos adorando, sirviendo y sometiéndonos a la voluntad de Cristo y no haciendo las cosas mundanas que se hacen dentro de la iglesia. Al Dios remover su presencia, la casa queda expuesta y totalmente sin protección. Y tal es así que eventualmente los romanos van a invadir Jerusalén, hicieron un desastre, quemaron el templo, tiraron todo abajo, una tragedia tremenda. Hoy día, si no está informado todavía, ese templo es la iglesia de Cristo, la casa de Dios. Somos nosotros, el cuerpo de cristianos. Así que tenemos mucho que aprender de eso. Y luego en el verso 39 lo que tenemos es una exclamada condición. Es decir, cuando dice, os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor, está indicando que no volverán a ver a Jesús hasta que le den la bienvenida en sus vidas. Probablemente acá se trate de algo de tipo escatológico, algo de futuro. Aquí los intérpretes tratan de ver en qué momento se produce esta bienvenida, si es el Israel del futuro. Bueno, no interesa, es otro tema aparte. Acá no voy a hablar de escatología. Lo que estoy hablando es que Jesús dice, no me van a ver más hasta el día que ustedes me den la bienvenida. Pero es increíble que esta gente está escuchando al maestro. A veces aplaudían sus discursos, miraban sus beneficios, los recibían y sin embargo no le estaban dando la bienvenida en su corazón. No me van a volver a ver hasta que no me den la bienvenida. Bienvenido, Señor, a mi vida, a mi corazón, a nuestro pueblo. Ahora yo me pregunto, ¿qué reflexión nos queda a nosotros del símil usado por Jesús en el verso 37? Porque ahora lo que estoy haciendo es mostrando el contexto de lo que está pasando acá para poder entender, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver esto de la gallina? A mí, acá Jesús no está tratando de darnos una lección de cómo criar gallinas. No. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con todo el discurso? El Señor Jesús dice allí, ¿cuántas veces quise juntar, y atención con esa palabra, juntar a tus hijos como la gallina junta? ¿Se dan cuenta dónde está el énfasis? No está en la gallina, sino en la acción. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y en esta comparación lo que está haciendo el Señor es mostrando sus cualidades. La inspiración nos está mostrando el carácter de nuestro bendito Señor, cómo procede, incluso frente a una sociedad hostil, una sociedad dura, de un corazón cerrado y comprimido que no da lugar a Dios. ¿Cómo se puede apreciar en la actitud de la gallina hacia sus polluelos, que es lo que vemos en la comparación? Jesús lo que les está diciendo que Él quiere juntar al pueblo. Él lo que quiere es congregarlos. La palabra, vuelvo a repetir, la palabra clave en ese símil es juntar, lo repite 2 veces. Jesús vino a reunir a su pueblo. La predicación del Evangelio y su muerte en la cruz es justamente para atraer a los de la fe,
hacer de todos los perdidos un pueblo para la gloria de Dios. Cuando escuchamos el mensaje hoy día, cuando abrimos las Escrituras, lo que estamos observando es ese continuo llamado de Dios, queriéndonos juntar al pueblo redimido, hacernos uno en Cristo Jesús, formar parte de la familia de Dios. Los vino a juntar para llevarlos a los pies de aquella bendita cruz, en donde los pecados serían juzgados y por ende recibir, aquellos que ponen la fe en la obra de Cristo, recibir el perdón de Dios a través del sacrificio del Cordero. Lamentablemente hoy miramos la sociedad, miramos el mundo y hay mucha gente que trabaja para dispersar en lugar de juntar. La iglesia hoy se ha convertido en un militante que lo que hace es dividir las iglesias. Pónganse a pensar cuántas denominaciones hay. Y dentro del campo denominacional tenemos también otras subdivisiones. Se levanta uno y dice, yo soy el que tengo la verdad, todos los demás están equivocados, ustedes me siguen a mí. Y lo que hemos hecho es fragmentar al pueblo de Dios en lugar de unirlos en Cristo Jesús. Un gran pecado. La Biblia dice que somos un cuerpo, no una multitud de cuerpos. Somos una multitud de miembros, pero miembros que forman un solo cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo. No es mi iglesia, no es tu iglesia, es la iglesia de Cristo Jesús, que levantó, compró con su sangre preciosa al dar su vida en la cruz del Calvario. La segunda cosa no es solamente que Él quiere juntar, pero en este símil lo que nos está mostrando es que Jesús quiere proteger a su pueblo. Es decir, lo que Cristo hace cuando habla de alas cubriendo a los polluelos es de dar cobertura, protegernos del juicio inminente de Dios sobre los pecadores. Que no nos quepe la menor duda. A ver, el capítulo 24 y 25 va a abordar este tema, después léanlo en casa. Lo que tiene que ver con el fin de las cosas. Y el Señor vino justamente para juntar y guardar, cobijar, proteger a este pueblo de Dios. Eso quiere decir que estamos frente a una sociedad desamparada, desprotegida. Ellos pensaban que las enseñanzas de Moisés ponían el paraguas sobre ellos, que los escribas y los fariseos, ellos se sentían que eran los protectores de la nación. Y sin embargo, con todo este complejo ritual y este mecanismo, esta arquitectura religiosa, dejaba a la gente desamparada como ovejas que no tienen pastor. Cada uno iba por su lado. Y hoy tenemos una iglesia que está en la misma condición, de gente que está desamparada como ovejas sin pastor. No saben qué creer. No saben a qué iglesia parar. ¿Cuánta gente me escribe de Latinoamérica diciendo, pastor, ¿no tiene sucursales de su iglesia acá? No encontramos una iglesia bíblica. En lugar de abrirnos las Escrituras, hoy se levantan a hablar y a dar discursos, dar testimonio de sus vidas propias, hablando de prosperidad, sanidad de callos y una cantidad de tonterías. Y la gente está desconcertada, hambrienta, desesperada. ¿Dónde puedo encontrar un lugar donde ministre la palabra de Dios mi alma? No el que habla, sino Dios a través de su palabra. Hay un abandono total. Jesús vino para protegernos, para darnos amparo. Hoy hay muchos que proponen a las masas protegerse bajo los brazos explotadores del Estado presente. Y lo que encontramos es más miseria y abandono. Y lo mismo pasa con la iglesia cristiana. David decía en el Salmo 91, como con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, es su verdad. Sí, la palabra de Dios es el meollo del asunto. Ahí es donde nos cobijamos, en un Dios que habla, que inspira, que sopla su palabra. David entendió esto. La pluma da el calor, la sombra, la protección,
cuando la gallina cuida a sus polluelos. Y esa ilustración es lo que quiere dejar Jesús con nosotros. Él quiere juntar, Él quiere proteger y número 3, está dispuesto a sacrificarse por ellos, dando su propia vida. Estaba mirando en el YouTube y yo les invito a que lo hagan, es muy interesante, ¿eh? Unos videos donde las gallinas, pongan, no sé qué, ni me acuerdo qué puse, creo que gallinas cuidando a sus polluelos o sus pollos, algo así puse. Y aparecen unos videos. Había un video donde un gavilán o un águila, vieron que estos son animales carnívoros, y veían unos pollitos muy chiquitos, no tienen mucho tiempo de vida, y son una punta de pollitos, todos metidos, revueltos ahí en las piernas de la gallina. Y ven este animal, esta ave que viene a atacar a los polluelos. Y hay un segundo video donde hay creo que es una cobra, no sé, ¿no? Porque tiene estas cosas que se abren acá en la cabeza. Y también se mete en un callejón, una especie de pasillo sin salida, arrincona a la gallina y a los polluelos y la idea es de robarle los pollos. Y el video es extraordinario porque me ilustró lo que está diciendo Jesús acá. La gallina pero enloquece peleando contra estas dos cosas. A ver, no tiene chance la gallina de luchar contra un halcón que tienen esas garras, son raptors, y la serpiente, a mí la víbora esta, es un mordiscón y chao, se terminó la película. Y ustedes ven a esta gallina saltando, batiendo las almas, cloqueando allí, haciendo un ruido bárbaro, lanzando con sus patas, tratando de espantar y al mismo tiempo moviendo los pollos abajo de sus alas. Pero es una cosa hermosísima lo que se ve, cómo este animal está dispuesto a dar la vida para salvar a los polluelos. Eso es lo que hizo Jesús. La vida de Israel era una vida agraria. Ellos cuidaban el campo y criaban animales. Él utilizó las historias de todos los días para enseñar verdades espirituales. Y esta gente estaba perfectamente familiarizada con la escena de gallinas que acaban de tener a esos pollos y los cuida. Eso es una cosa de todos los días. Y es por eso que dice, como la gallina que cuida a sus polluelos, inmediatamente hacía el clic en la cabeza de la gente diciendo, ¿qué cosa así es Jesucristo? La similitud que hay en este acto sacrificial de la gallina, eso fue lo que hizo nuestro bendito Señor Jesucristo. Estuvo dispuesto no solamente a caminar entre nosotros para cuidarnos mientras estaba en la tierra, sino que estuvo dispuesto a abrir sus alas y dar su vida por esos polluelos, por nosotros sus hijos. Y ciertamente derramó su vida en la cruz del Calvario para darnos a nosotros protección y juntarnos bajo su gracia. Así como la gallina extiende sus alas para cuidar a sus polluelos, Jesús extendió sus brazos en aquella terrible y cruenta cruz para juntarnos a nosotros a los pies de Dios y cuidarnos. Lo lamentable de todo este cuadro, hermano, porque uno dice, bueno, qué hermoso que es esto, qué hermosa imagen, qué lindo está este símil que hace la inspiración. Pero, ¿y qué caso, qué efecto produce esto? Y lo terrible, la tragedia de todo este cuadro no es las cualidades de Jesús, sino la respuesta del hombre. Porque uno cuando ve esta comparación que hace Jesús, dice, qué lindo, yo me tiro bajo las alas del Señor. Uno espera que la gente haga eso, esa es la respuesta, me voy a tirar de cabeza. Si Jesús va para allá, allá abajo de sus alas me meto, va para el otro lado, allá me meto. ¿Qué es lo que mostraba el video de los pollitos? Donde iba la gallina, allá iban corriendo todos los pollos en fila, medio desparramados, pero se metían abajo, con el pío pío. Nosotros en lugar de correr bajo las alas de Jesús, disparamos para el otro lado. Y cuando disparas para el otro lado te expones al gavilán, la serpiente que acecha. Como decía el apóstol Pedro, el diablo anda como león rugiente, alrededor buscando al distraído, al que no vela, buscándolo para devorar.
Nos dice el Señor Jesucristo, miren ustedes otra vez, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Esa es la tragedia. Ese es el golpe que nos da el discurso de Jesús. No quisiste. Y hoy seguimos con la misma actitud. No queremos. Dios nos llama a través de Jesucristo y no queremos oír su llamado. Dios quiere cubrirnos con sus brazos extendidos en su gracia, en su amor, y no queremos someternos a ese abrazo. Dios quiere darnos la vida eterna y no queremos recibir esa vida. Escogemos el pecado, la miseria, el dolor, la perdición, los vicios, no entendiendo que eso nos lleva a condenación eterna. Y aunque le expliquemos, como hicieron los profetas de antaño, que persiguieron los escribas y fariseos y sus ancestros, que les hablaban del llamado de Dios y el pueblo no quiso escuchar esa voz, hoy todavía seguimos con la misma actitud. Jesús tenía razón al hablarle a las masas, porque todavía hoy, después de 2000 años de hablar de este mensaje de Jesús hace 2000 años atrás, seguimos sin querer cobijarnos en las alas del bendito Salvador. ¿Qué hacen los polluelos? Los polluelos por lo menos hacen tres cosas. Primero, reconocen su fragilidad. Usted no va a ver a un pollito sacando el pecho al gavilán, ¿no? ¿Qué te pasa? Ni las alitas que tienen, ¿vieron los pollitos que sale un pedacito de una cosa así? No tiene nada, ni pluma casi el pobre bicho. Si es una bolita así chiquita. A duras penas puede correr que tropiezan y se van de bruces. ¿Qué se va a ir a hacer el gallo? ¿El gallo se va a ir a hacer? El polluelo entiende su fragilidad. Y es por eso que en lugar de hacerse el guapo o el gallo, va corriendo y se esconde debajo de las alas de la gallina. Segundo, reconocen su necesidad. Necesitan la protección cuando viene el peligro. Y es por eso que corren inmediatamente debajo de las alas de su madre. Y número 3, reconocen las alas que los protegen. El pollo no se anda equivocando metiéndose debajo de una piedra o de alguna cosa. No, sigue instintivamente las alas de su madre, de la gallina. Nadie le da las lecciones, simplemente empiezan a hacer eso. A veces miro videos de los patitos acá estos, o los gansos, ¿no es cierto? Cómo van siguiendo o protegiéndose. Nosotros vemos a veces acá en la ciudad de Toronto los gansos que van con los polluelos. Si alguien se acerca, ¿usted probó acercarse alguna vez donde hay pichones de gansos? Haga la prueba a ver cómo sale picoteado de arriba abajo. Se le tiran encima esos pedazos de bicho, los sacan corriendo, porque están protegiendo a los polluelos que están por ahí. Ellos reconocen fragilidad, necesidad y reconocen al que los protege. ¿Y el hombre qué hace? Dice Jesús, no quieren, no reconocen nada, se siente que son autosuficientes. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mi pregunta es, ¿te estás cobijando bajo las alas de Cristo? Para terminar, este símil, en esta comparación, vemos el carácter de Cristo y el carácter del hombre en general. Cómo somos nosotros la sociedad ante el llamado de Cristo Jesús y el deseo que tiene de salvarnos. Y entonces el llamado de la inspiración es no rechacemos a Cristo, como lo hizo esta generación que se describe en el capítulo 23, empezando por los religiosos y terminando por el resto de la sociedad. Acá no se trata de echarle la culpa a cierto sector, no es un sector elitista, sino toda la nación entera estaba rechazando la oferta de Jesucristo. No hagamos lo mismo, no caigamos en la misma negligencia, en la misma necedad, la misma hipocresía, la misma insensatez. Él dio la vida por ti y por mí para darnos protección y seguridad eterna. Cuando Jesús extendió sus alas en la cruz, extendió esas benditas alas para llamarnos a la protección y la sombra del Altísimo y tener seguridad todos los días y por toda la eternidad.
Dijo el gran predicador Spurgeon, es la voluntad de Dios que el hombre se salve. Es la voluntad del hombre su propia condenación. Hermano y hermana, amigo y amiga, si no te resguardas bajo las alas de Cristo, te imploro en su nombre que lo hagas. No corras hacia el peligro. Escóndete bajo el Señor, porque es el único lugar donde tendrás seguridad, protección y por encima de todas las cosas, vida eterna. Padre, te damos gracias por este símil que nos presentan las Escrituras. Tú usaste ese símil, Señor. Este es tu discurso de denuncia, pero al mismo tiempo un discurso que nos habla del carácter del Dios encarnado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a correr, pero a correr debajo de tus alas, debajo de tus brazos, la sombra del Altísimo. Y si hay alguien que todavía no te conoce, que no ha venido a los pies de la cruz para recibir a ese protector, te imploro que a través del Espíritu Santo traigas convicción en su corazón, en su alma, y que pueda venir como los polluelos corriendo para cobijarse bajo la protección del bendito Hijo de Dios en quien tenemos salvación, perdón de los pecados, vida eterna. Elevamos esta oración haciéndola en su bendito nombre, Jesucristo. Amén.